En las profundidades de la noche mexicana, donde el silencio se vuelve tan espeso que parece poder cortarse con un cuchillo, existe una historia que ha sido transmitida de generación en generación, susurrada en reuniones familiares y contada alrededor de fogatas durante décadas. Es la historia de la Casa Viajera, una residencia que desafía todas las leyes de la física y la lógica, moviéndose como un espectro nocturno por las calles de diferentes ciudades, especialmente en los estados del norte de México. Todo empezó en la década de 1940. En un pequeño pueblo de Nuevo León, don Francisco Martínez, un próspero comerciante de la región, decidió construir una casa para su amada esposa, María Elena. La construcción fue encargada a un arquitecto poco conocido, un hombre misterioso que había llegado al pueblo sin previo aviso y que decía poseer conocimientos ancestrales de construcción transmitidos por sus antepasados mayas. La casa fue construida en 6 meses, un tiempo inusualmente corto para una residencia de tal magnificencia. Era una estructura imponente de 2 pisos con un estilo colonial que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con toques modernos. Sus paredes eran de un blanco inmaculado, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos vigilantes. Un jardín frondoso lo rodeaba y una verja de hierro forjada con intrincados diseños que protegía la propiedad. Sin embargo, la felicidad de don Francisco y su esposa duró muy poco. Una noche de luna llena, María Elena enfermó repentinamente. Los médicos no pudieron diagnosticar su mal y en menos de una semana falleció. Don Francisco, devastado por la pérdida, comenzó a notar sucesos extraños en la casa. Las luces se encendían solas. Se escuchaban pasos en el segundo piso cuando él estaba solo en la planta baja. Y los vecinos juraban ver sombras moviéndose detrás de las cortinas cuando sabían que la casa estaba vacía. La primera vez que la casa mostró su verdadera naturaleza fue en una noche de octubre de 1945. Don Francisco había salido de viaje de negocios, dejando la casa cerrada y bajo cuidado de su ama de llaves, doña Remedios. Acuérdese bien de este nombre. Esa noche, los vecinos fueron testigos de algo inexplicable. La casa comenzó a difuminarse como si fuera humo, hasta desaparecer por completo. Al día siguiente, apareció a las afueras del pueblo vecino, a más de 20 kilómetros de distancia. Los habitantes de aquella localidad despertaron encontrando una casa que nunca antes habían visto, perfectamente asentada como si hubiera estado allí durante años. Cuando las autoridades fueron notificadas y comenzaron a investigar, la casa volvió a desvanecerse, solo por reaparecer en su ubicación original en el pueblo de Don Francisco. Con el paso del tiempo, se descubrió que el arquitecto que había construido la casa no era un simple constructor. Era un practicante de artes oscuras que había mezclado rituales antiguos con la construcción de la residencia. Según los rumores, había sellado un pacto con las fuerzas sobrenaturales para dar vida a la estructura, pero el precio fue demasiado alto. La vida de la primera persona que habitara la casa con verdadero amor por ella. María Elena, con su amor por su nuevo hogar y su dedicación a convertirlo en un verdadero santuario familiar, había sido la víctima involuntaria de este pacto macabro. Su espíritu quedó atrapado dentro de las paredes de la casa, condenado a vagar eternamente
mientras la estructura buscaba nuevas almas para alimentar su existencia sobrenatural. A lo largo de los años, cientos de personas han reportado encuentros en la casa viajera. Cada testimonio añade una nueva capa de misterio a la leyenda. Uno de los más notables es el de Juan Pérez, un taxista de Monterrey que en 1978 recogió a una mujer elegante frente a una casa colonial en medio de la noche. La mujer le pidió que la llevara al cementerio local, pero cuando llegaron a su destino, la pasajera había desaparecido, dejando solo un leve aroma a flores marchitas. Cuando Juan intentó regresar a la casa para investigar, esta ya no estaba. Carmen Rodríguez, una estudiante universitaria, relató en 1995 cómo una noche, mientras caminaba de regreso a su departamento, después de estudiar en la biblioteca, se encontró con una casa que nunca había visto en su ruta habitual. Las luces estaban encendidas y escuchó una música suave proveniente del interior. Intrigada, se acercó a la verja y por un momento juró ver a una mujer vestida de blanco que le saludaba desde una de las ventanas del segundo piso. Asustada por la aparición, Carmen corrió sin mirar atrás. Al día siguiente, en ese lugar solo había un terreno baldío. Con el tiempo, los investigadores paranormales han identificado ciertos patrones en las apariciones de la casa. Siempre se materializa entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada. Tiene preferencia por calles poco transitadas y áreas residenciales tranquilas. La casa parece tener una atracción especial por personas solitarias o que están pasando por momentos de profunda tristeza, como si buscara almas que pudieran comprender su propia melancolía. También se ha notado que la casa mantiene siempre la misma apariencia: paredes blancas inmaculadas, jardín bien cuidado y luces tenues que brillan a través de las ventanas. Algunos testigos han reportado escuchar música a piano proveniente del interior, siempre la misma melodía triste y nostálgica que, según los expertos en música clásica, corresponde a una pieza que María Elena solía tocar. A lo largo de los años, numerosos investigadores han intentado documentar y estudiar el fenómeno de la casa viajera. En 1982, un equipo de parapsicólogos logró fotografiar la casa durante una de sus apariciones en Tamaulipas. Las fotografías, aunque borrosas, mostraban una estructura que parecía estar parcialmente transparente, como si estuviera entre dos dimensiones. En 2003, un grupo de investigadores paranormales instaló equipos de monitoreo en varios lugares donde la casa había sido vista con frecuencia. Aunque no lograron capturar el momento exacto de una aparición, sus instrumentos registraron anomalías electromagnéticas significativas en los lugares donde testigos aseguraban haber visto la casa la noche anterior. Existen múltiples teorías que intentan explicar el fenómeno de la casa viajera. Algunos especialistas en paranormal sugieren que la casa existe en una especie de dimensión paralela y que solo bajo ciertas condiciones energéticas puede manifestarse en nuestro plano existencial. Otros proponen que la casa es una especie de portal temporal, capaz de moverse no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Los escépticos, por su parte, argumentan que las apariciones son producto de la sugestión colectiva y la tendencia humana a crear patrones donde no las hay. Sin embargo, la consistencia de los testimonios y la cantidad de evidencia circunstancial han hecho que incluso los más escépticos se cuestionen sus posturas. La leyenda de la casa viajera se ha convertido en una parte importante del folclore urbano mexicano.
ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y cine. Los habitantes de las regiones donde se han reportado apariciones han desarrollado sus propias tradiciones y rituales relacionados con la casa. Algunos dejan flores en lugares donde ha sido vista como ofrenda para el espíritu de María Elena. Otros evitan caminar solos por la noche, temerosos de encontrarse con la misteriosa estructura. Los que han estudiado el fenómeno advierten que aunque la casa pueda parecer atractiva e intrigante, es peligroso intentar interactuar con ella. Según los relatos, aquellos que han logrado entrar en la casa rara vez han regresado para contar su experiencia. Los pocos que lo han hecho describen haber experimentado una sensación de desorientación total, como si el interior de la casa no siguiera las leyes normales del espacio y del tiempo. Se dice que la casa tiene una forma particular de atraer a sus víctimas. Primero aparece como un refugio acogedor en una noche fría o lluviosa. Las luces cálidas y la música suave invitan al cansado viajero a acercarse. Algunos incluso reportan oler el aroma de un café recién hecho o pan horneado. Pero una vez que la persona cruza el umbral, la verdadera naturaleza de la casa se revela. Y quizás en algunas noches solitarias, mientras caminas por una calle oscura, te encuentres con una casa que parece fuera de lugar, con luces tenues brillando a través de sus ventanas y una melodía de piano flotando en el aire. Si eso sucede, la decisión será tuya. ¿Te atreverás a acercarte y descubrir sus secretos o seguirás tu camino, llevándote contigo solo otra historia más para añadir a la leyenda de la casa que cambia de ubicación cada noche?
Yo soy Yazael y ha sido un gusto darles un pétalo más.